Buenos días. Para nosotros es un placer tener como invitados a los profesores Pedro Enel Pacheco y Luis Fernando Grajales en los encuentros con la estadística. Pedro Enel es pensionado del Departamento de Estadística y Luis Fernando es actualmente director de nuestro departamento. Hoy vamos a dedicarnos a hablar del Simposio Internacional de Estadística que organiza nuestro departamento. Buenas tardes y bienvenidos. Buenos días, Gracias. Liliana, ¿cómo estás? Buenos días, compañeros. Buenos días y gracias por la invitación. Gracias por estar acá. Primero que todo, tenemos una pregunta para el profesor Pedro Nel. Nos gustaría saber cómo surgió la idea de realizar un simposio de estadística en el departamento y cómo se materializó ese primer simposio. Sí, muchas gracias. El Simposio de Estadística es uno de esos eventos que se vuelven institucionales y que ha sido muy importante para el desarrollo del área de la estadística. Este simposio tuvo un antecedente que se llamó el primer Congreso Nacional de Estadística. Voy a compartir aquí unas imágenes. Yo, para los que no las, para los que no las pueden ver, pues yo se las voy relatando. Con motivo de los 20 años del simposio, eh, yo elaboré una presentación. eh, Esa presentación da cuenta, responde en el primer caso con la pregunta, con la pregunta que me formulan. Eh, el, el simposio de estadística fue una idea de un grupito de profesores muy interesados en hacer esa parte misional de la universidad, de proyectarla hacia el exterior y hacia el mundo realmente. Pero la cabeza de ese equipo fue el profesor Jorge Martínez Collantes. Él fue realmente el generador más fuerte de todo este proceso. A los que están viendo la presentación, les estoy mostrando una caricatura del profesor Jorge Martínez que elaboró otro profesor muy ilustre de la universidad, el profesor Horacio Torres, en el segundo simposio de estadística, que fue dedicado al área en que Jorge Martínez era muy especializado. Era su área de interés, que eran las series de tiempo. Y Horacio Torres, perdón, Horacio Torres, que asistió a ese simposio, hizo esta caricatura del profesor Martínez, eh, haciendo alegoría a que con series de tiempo se podía actuar como de brujo leyendo una bola de cristal y hacer pronósticos de intervención, que era el curso que hacía Jorge Martínez en ese momento. Pero él es básicamente el impulsor de esa idea del simposio. Y la idea previa al simposio fue el primer Congreso Nacional de Estadística que se realizó en Cali en 1984. Eh, Ese fue un evento, mm, un antecedente muy bueno, fue un lanzamiento, por lo menos a nivel nacional de la estadística, se hizo en unión con la Universidad del Valle y con el apoyo de Medellín, eh, tanto de la Universidad Nacional de Medellín como de la Universidad de Medellín. Y fue un momento importante del inicio de este tipo de actividades. Pero el Congreso no, no, no se siguió desarrollando y Jorge Martínez fue en ese momento entonces el impulsor de crear
el evento desde la universidad. No sé si Luis Fernando tiene algo adicional. No, en esa parte casi no, Pedro. No había llegado yo a la universidad y solo era asistiendo a los simposios desde afuera, digamos, desde Cali, desde Armenia. Sí, bueno. Mm, ¿Pero respondo o no respondo a Sí, la sí, no, pregunta? no, total. Sí, está Sí, perfecto. bueno. Sí, Muy interesante. Muchas bien, gracias. Ahora gracias, Pedro. quisiéramos preguntarle al profesor Luis Fernando de todos los simposios que se han realizado desde ese entonces, ¿cuál fue el más exitoso? No solo por la participación, sino también tal vez por los invitados y las temáticas que se desarrollaron. Bueno, gracias por la invitación nuevamente y te felicito, Liliana y Sergio Alejandro, por este trabajo interesante de este podcast. Y gracias al profe Pedronet. Miren, y yo pienso que en términos académicos, bueno, entonces como esto es pura opinión, no tengo lío. Miren, yo pienso que desde el punto de vista académico, el simposio que manejó mejores invitados fue el simposio de 1996 en Santa Marta sobre análisis bayesiano, estadística bayesiana. Me parece que fue un poderoso allí, el doctor Smith, el doctor Bernardo y el profesor Mendoza el profesor Mendoza de México nos daba el curso introductorio, ¿sí? Había ese esquema, el curso introductorio, eh, y entonces ya los profes, pues, unos durísimos, me parece en ese sentido, y es algo que alguna vez yo compartía con el difunto profe Jorge Martínez Collantes, hablábamos de lo admirado pues que estábamos del nivel de ese simposio. Ahora, exitoso en términos de asistencia y que fue una locura también desde el punto de vista de la carga económica, fue el simposio del 2000 en San Andrés Islas, porque a los organizadores del evento, yo recién, mejor dicho, yo llevaba aquí 5 días de entrada a la universidad, aquí cuando gané el curso docente, y nos llevamos un montón de estudiantes, muchísimos, yo creo que como nunca. Y no, y San Andrés de entrada, un poder. Entonces, en cuanto a exitoso de asistencia, yo creo que ese, bueno, podía haber otros posiblemente, pero ese tuvo toda la energía del caso. Bueno, fue un gasto bastante fuerte. Ya luego, bueno, cuadramos finanzas para ir haciendo eh, menos onerosos de pronto algunos simposios. Yo formé parte de empezar a manejar el de 2003 con un poco de austeridad, pero el simposio tenía una fuerza tremenda. Bueno, y como ya habló Pedronel, que traía Pedronel, el profe Soto, el profe Jorge Martínez, o sea, una energía poderosa, el profe López. Entonces, exitoso en cuanto a eso. Yo lo que pienso también con respecto a eso es que la calidad siempre ha sido una, eh, digamos, un punto fijo en los simposios. Entonces, por ejemplo, cuando yo miro en calidad, yo pienso que eh, cuando uno puede traer, por ejemplo, autoridades académicas, así sean distintos simposios, pero por ejemplo que puedas traer al profesor Peter Deagle, que puedas traer al profesor de diseño de experimentos. Pero no me puedo acordar, Box o Hunter, uno de los dos, Pedro, ¿recuerdas? De los de diseño de experimentos. Sí, estuvieron Hunter, tal vez. juntos, sí. Sí, eso. Entonces, por ejemplo, traer autoridades de esas. Cuando puedes traer, por ejemplo, en el simposio de Armenia al profesor Stasinopoulos, que es el creador de los modelos GANs, ¿sí? Y los modelos GANs tienen la cantidad de usuarios en todo el mundo. Entonces, cuando él ya trae, entonces, digamos, ahí veo, digamos, también la mirada de la calidad en ese sentido. Entonces, obviamente,
se me pasan muchos profesores, mejor dicho, de calidad, pero entonces así de a poco en cada simposio, eso es muy interesante. El profesor Raúl Machiavelli, el que creó los modelos de alta dependencia, por ejemplo, es un lujo tenerlo. Tener, por ejemplo, bueno, entonces de ese estilo, porque, bueno, ahí voy a omitir nombres, obviamente, y entonces para que no, digamos, sería como un ejemplo de eso. También en términos de calidad, yo miro que en 2015 en Armenia, con el apoyo del profesor José Alberto Vargas, pues nuestro colega de acá del departamento, conseguimos una sesión de ISBIS, de International Society for Business and Industrial Statistics. ¿Sí? Entonces, ellos, bueno, entonces miren, la traí, mejor dicho, el hecho de que estas personas vinieran acá, unos 8 profesionales de ISBIS, valía mucho más que el simposio, por ahí el doble de lo que valía el simposio. Pero entonces ellos vinieron por su propia cuenta. Yo, bueno, pues yo estaba de coordinador, yo lo único que hice, pues, que era lo mínimo, era que venía incluida, pues, la inscripción para ellos, la inscripción al simposio, y, bueno, y una atención sencilla, que es una cena, eso es algo sencillo, pero entonces ellos vinieron de diferentes partes del mundo con sus propios medios, y yo estuve en la sesión de ISBIS porque yo estaba coordinándola, pero la calidad de presentaciones, en especial cuando uno tiene unas exposiciones de diseños de experimentos en la NASA, diseños de experimentos con respecto a estos satélites. O sea, ya eso es un nivel tenaz, y ellos lo presentaban con esa calidad pues tan tremenda. Entonces, por ejemplo, yo lo que resumiría es que el simposio ha manejado siempre calidad de una u otra forma. Y entonces quería resaltar que en 2016 en Sincelejo comenzamos un camino, de pronto lo retomemos después de la pandemia, y es el siguiente: la calidad desde nuestros egresados que hicieron doctorado en otros países y son profesores e investigadores en otros países, ¿sí? Entonces, desde ahí trajimos a una chica que trabajaba en Italia, Alemania, a una que trabajaba en Estados Unidos, y a un profesor que trabajaba en Brasil. Entonces, cuando uno mira ahí, es la calidad de ellos. Entonces, ya luego fuimos avanzando con ellos. Entonces, ¿por qué hay calidad allí? Miro yo. Porque, por ejemplo, después de eso vino el profesor Mauricio Sadinle. Entonces, cuando el profesor Mauricio Sadinle, que es egresado de nosotros, hizo su doctorado en el extranjero y trabaja en Estados Unidos, cuando él hace la conferencia, él dice: miren, en esta universidad trabajo yo. Y dijo: miren, estas son las opciones de áreas de trabajo para doctorado con beca. Le dijo directamente dijo pues a los asistentes. Entonces ya esa es una calidad, si ustedes ven, es un nivel a donde ya estos muchachos pues pueden llevarnos. Y entonces alguien le preguntó que por qué ofrecía las de doctorado y no las de maestría. Él dijo: lo que pasa es que en maestría para nosotros es más difícil conseguir una beca. En cambio, las de doctorado aseguramos que hay beca, ¿sí? Entonces, hacer todo el proceso de aplicar al doctorado. Entonces, ustedes van viendo ahí, son distintos niveles de calidad, ¿listo? De asistencia, de calidad académica, de calidad de proyección, porque, por ejemplo, cuando los muchachos que están en pregrado ven a estos profesores jóvenes exitosos en el exterior, ellos entonces tienen una inspiración tremenda, ¿de acuerdo? Eso es. De acuerdo. Bueno, muchas gracias. Yo quisiera complementar curiosamente, con una referencia a un simposio cuya temática fue el control de calidad, que fue muy trabajado también por el profesor Alberto Vargas, en el que también hubo una convocatoria de lumbreras en el área,
y que también tuvo el apoyo del ISBIS. Eh, mm, pero también resaltando un poco lo que dice Luis Fernando, ese simposio de Vallesiano, pues que yo todavía guardo aquí uno de los cuadernillos que hacíamos, ese Pedro Nere está simposio, mostrando el cuadernillo de que asistió al cursillo. ese simposio tenía entre los invitados, este cuadernillo es de José Bernardo y de Adrian Smith. José Bernardo y Adrian Smith en su momento, José Bernardo es el papá del Vallesiano y Adrian Smith es el papá inglés, el papá español es José Bernardo y el papá inglés del Vallesiano es Adrián Smith. Adrian Smith. Es decir, para decir que estuvieron las cabezas del tema en ese momento. Pero también en su momento se dieron cabezas de otras áreas, de muestreo, por ejemplo, estuvo Manley, estuvo, bueno, se me fue el otro, eh, en, 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 en diseño de experimentos estuvo Millikan, estuvo Sever, estuvo... eh, y también para resaltar la relación, Fernando, que yo te heredé ahí de la relación con el área de biometría. De La acuerdo. relación con el área de biometría fue muy importante y uno de los simposios en Santa Marta lo hicimos en conjunto con la red centroamericana y Bien. del Caribe de biometría, en Perfecto. donde, en donde yo estuve participando delegado por Luis Alberto López en algún momento. Yo delegué en Luis Fernando después esa tarea. Y en esa tarea se convocó también gente muy importante. Del área de biometría estaban personajes como Larry Nelson, Matt Davis, como Brash Langner. Y hubiéramos podido traer a Rao a ese simposio, am, pero pues ya empezaban un poco las condiciones difíciles del país que no le aconsejaron a Rao venir al simposio. Pero fue como es decir, el simposio ha sido como de ese nivel. ¿Mm? Muchas gracias a ambos. Sí. Sí, digamos que en ahora que Pernel menciona y la pregunta va, digamos, un poco para ti, Pernel, en esto de que decías que a veces las situaciones del país se complicaron y traer, digamos, algunos participantes, pues fue de pronto esa situación del país algo inconveniente. ¿Tú recuerdas cuál fue el simposio, los simposios de pronto más difíciles de organizar? Y digamos, en ese sentido, pues para complementar un poco, invitados difíciles también de concretar y por qué. Sí, yo voy a aprovechar una diapositiva que elaboró Jorge Martínez en su momento. A los que puedan ver la diapositiva, está aquí la serie de tiempo del número de participantes desde 1990 hasta el 2009. Eh, hay un crecimiento de los asistentes al simposio que arrancaron por ahí cerquita de 100 y que por los 95 íbamos en los 350, pero del 95 al 98 empieza a decrecer y es exactamente coincidente con el periodo difícil del país en el sentido de la guerra del narcotráfico contra la institucionalidad. Esa guerra pues generó ese terrorismo del narcotráfico, fue minando eh, la confianza en venir al país, a tal punto que en el 98 no pudimos hacer el simposio. Ese punto podría pensarse que es el más difícil de todo el desarrollo. Y el periodo cercano al 98, el 97 y el 99, pues fueron periodos
críticos en conseguir que personajes de las áreas vinieran al país. Realmente los que vinieron, que fueron básicamente mexicanos y venezolanos, lo hicieron con un sentido de solidaridad académica, de solidaridad de gremio, de disciplina muy grande. Eh, Eso siempre se lo agradecimos a este tipo de colaboradores. Pero es el periodo. Después estuvimos llegando por los 350 ya sobre el año 2006. eh, es decir, que nos tardamos en recuperar lo que habíamos construido entre el 90 y el 95, hasta el 2006 tal vez. Son como los momentos más difíciles. Hay una mención que, que es obligatorio hacer, y es que en este periodo difícil, Leonardo Bautista fue el que se echó el simposio al hombro realmente. Él fue el, 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 el guapo que no dejó caer en el simposio, eh, pues que lo sacó de esa caída del 98 hacia adelante. De acuerdo. Y usted recuerda, dentro de lo que usted recuerda, algún invitado difícil de concretar o que estuvieron a punto de concretar y se les fue, digamos, como en los últimos momentos? Sí, este Rao fue uno de esos invitados que tuvimos muy cercano y que no pudimos traer. Eh, pero, ¿cómo se llaman los holandeses? Los Molenberg. Molenberg y Berbiki. Berbig, y que finalmente Luis Fernando en el simposio de Armenia estuvieron, ¿cierto? Eh, En lo- uno de ellos, pero los no, Molenberg ya habíamos intentado traerlos y también habían sido, ellos siempre quisieron venir, pero, las normas legales no los dejaron. entonces no lo dejamos. Prácticamente vinieron a su riesgo en el momento en que lo hicieron. Pero era una estigmatización muy cruel con la parte académica desde lo que se producía en la parte social, llamémosla. Bien. Tengo un detalle. Sí, Sí, señor. ¿Puedo? Sí, sí, claro. claro. Sí, sí. Bueno, que una cosa que nos volvió un poco difícil, la traída de los invitados también. Pues además de esto, de que algunos países no le daban permiso a bueno, le sugerían a sus ciudadanos no visitar a Colombia. Bueno, eso fue tenaz. Entonces, también surgió una cosa con el profesor Donald Rubin en 2015. Primero porque el hombre colocaba cantidad pues, de requisitos, muchísimos. Y prácticamente desde el punto de vista de la forma en que nosotros manejamos con responsabilidad nuestros recursos económicos, y pues realmente era imposible. O sea, nos tocaba prácticamente lo de 10 invitados internacionales. Entonces, pero ahí surgió otro lío. Bueno, me toca mencionarlo porque como ya fueron surgiendo algunos eventos de estadística también en el país, hubo una falla de colegaje acá en Bogotá con una de las instituciones y trajo al profesor Rubin antes del simposio, acá a un evento de Bogotá. Pues, por un lado, podían manejar pues como más, digo yo, posibilidades económicas que lo que nosotros podemos ofrecer en el simposio, porque nosotros la base es académica. Entonces, nos dificultó porque ya ahí el profesor Rubin, digamos, vino a Bogotá a un evento como en abril, y entonces ya decidió no ir a Armenia en julio o agosto, que era ese simposio. Entonces, digamos, eso también nos dificultó en ese caso ya la traída obviamente, de un durísimo missing data, datos faltantes, que es el profesor Rubin. Esa es, digamos, lo que yo recuerdo de esa dificultad.
pues muchas gracias a Pedro y a Fernando por sus respuestas y Perdón, y sí, quiero acotar algo, sí, que en señor. cambio sí tenemos por lo menos unos 10 investigadores internacionales que siempre quieren venir al simposio. No, chéverísimo, Sí, y chéverísimo. nosotros no podemos traerlos seguido porque también tenemos una responsabilidad ante el público, pues ante Claro, los asistentes al simposio. claro, claro. Pero muy bueno, muy bueno. Sí. Bueno, esta pregunta pues digamos que es un poquitico también para Fernando y si quiere complementarla, adicionar algo, Peronel, por supuesto, y es si nos pueden contar una anécdota o un dato curioso o cualquier dato interesante relacionado con el simposio, pues para compartir a nosotros y a los que nos ven y nos escuchan. Bien, entonces yo tengo lo siguiente, en eso sería, primero, para mí un dato bonito del simposio, yo lo cuento, bueno, varias veces lo cuento. En 2013, en el simposio de Armenia, eh, yo recuerdo que había estudiantes que estaban pues muy encarretados con el simposio. En ese entonces era transporte o fue transporte terrestre desde Bogotá hasta Armenia para los estudiantes. Y entonces ahí estuvo el profesor Raúl Machiavelli. Y Raúl, bueno, dictó el curso de análisis de datos longitudinales. Ah, bueno, yo voy a aprovechar. Esto sí se ve ahí. Sí, 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 claro. se ve, sí. Ah, bueno, es que les puse el cursillo del profesor Machiavelli para que Pedro en el Pacheco no me humille. Yo también tengo aquí unos papelitos. Entonces, en, esos, en ese cursillo se encarretó Pedro Alejo Torres, que es uno de nuestros egresados. Y Pedro Alejo fue directo a buscar posibilidad de maestría en Mayagüez, Puerto Rico, con Raúl Machiavelli. Y Raúl lo llevó allá. Pedro Alejo Torres hizo allá la maestría Raúl. mm, con Raúl en la Universidad de Puerto Rico. Entonces, ya luego cuando Pedro Alejo está terminando su maestría, ya le tenía conectado Machiavelli el doctorado en Estados Unidos. ¿Sí? Y Pedro Alejo hizo su doctorado en Estados Unidos. Y ya después Pedro Alejo, que actualmente es compañero de trabajo, está vinculado en la Universidad de Puerto Rico, en Mayagüez. Ya es colega de Raúl Machiavelli. Pero entonces me gusta porque, bueno, hay muchos ejemplos de eso, pero tengo eso claro y me gusta del simposio de estadística. Porque además ellos forman parte de los miembros de la región centroamericana y del Caribe de biometría, dan apoyo a la región y me parece muy interesante porque, pues, así como mencionó Pedro en el ahora, en la región de biometría ha aportado muchísimo para el simposio, ¿sí? Sesiones especiales y varias cosas. Entonces recuerdo, digamos, ese detalle así, pues como bonito. Lo otro que recuerdo es que, bueno, el simposio requiere una gestión para buscar unos recursos y en especial tiene un poco, bueno, tiene más trabajo cuando se hace fuera de Bogotá. Como nosotros estamos aquí en Bogotá, nuestro departamento de estadística, entonces hay unas cosas que se facilitan en muchos sentidos. Por decir algo que la universidad se puede ahorrar tantos millones si se hace aquí en Bogotá, porque no hay que enviar docentes a otras ciudades, ni estudiantes a otras ciudades, pues nuestros estudiantes, nuestros docentes. Y bueno, entonces, en 2014, 2013 y 2014, se hizo el simposio acá en Bogotá, pero era en un lugar eh, que nos mataba la parte social del simposio. Porque primero, los salones quedaban muy cerca a, a la recepción del hotel. Y en la recepción del hotel no tenían la cultura los vigilantes de entender que había un evento académico. Entonces ellos, los vigilantes, miraban de arriba abajo a todo el que se sentaba en las sillas y entonces, oiga, ese muchacho allá todo peludo, y ese rasta, qué sé yo, ese rasta cuando, y ellos miraban, o sea, no entendían que estábamos en un evento donde hay estudiantes de pregrado y entonces era incómodo, era muy incómodo.
Y lo otro es que creo que no colocamos la parte social. Entonces hizo 2013, 2014 ahí. Entonces, en el de 2014 ya había un profe de la Universidad del Valle que va a todos los simposios. Y bueno, entonces voy a hablar así con mis términos. El hombre estaba berraco, estaba cajucho, que por los 2 simposios de en Bogotá. Y él decía, bueno, hermano, que no sale un ratico para buscar un sitio para descansar un poquito, así sea una nochecita, pero no, esto está muy, muy académico y encerrado aquí. Y él dice, y además lo miran mal a uno estos vigilantes cuando no va a salir, hermano, a buscar un café. Entonces me llevó, bueno, Olaya me llevó a tomarme un café a Gran Estación. Bueno, no, ahí sí no puedo usar los términos que él me dijo, pero me dijo, hermano, me dijo, hermano, donde el próximo año hagan el simposio en Bogotá, hermano, no vuelvo y no te vuelvo a hablar. Me dijo así. Entonces, bueno, ya tomé yo para 2015, bueno, y ya hicimos 2015 Armenia, 2016 Sincelejo. Bueno, y ya nos fuimos yendo para el lado de Barranquilla, Bucaramanga, y bueno, entonces, así fue entonces el detalle. Son las 2 cosas que tenía ahí para contarles de esto del simposio. Pues yo tendría muchísimos, pero, pero voy a referir, pues, es muy anecdótico, pero en el siglo pasado, el simposio se desarrollaba con base en materiales impresos, como los cuadernillos que estoy mostrando. Eh, ya después sí incorporamos la tecnología y nos pasamos de cuadernillos a CDs y me imagino que ahora las memorias estarán en la nube, no sé. Hemos ido acoplándonos a la tecnología, pero imprimir cuadernillos era una labor titánica realmente. Hoy pienso que lo que hacíamos eh, eran prácticamente milagros. Una de las anécdotas es que, por ejemplo, en uno de los simposios estaba invitado Calle Payet, uno de Análisis análisis de datos, multivariado. de análisis multivariado de datos, y él no nos mandó los materiales y alguien estuvo atento de que cuando aterrizara entregara los materiales el día anterior de iniciar el simposio. Al siguiente día, al siguiente día entregamos los cuadernillos del curso de Calle Payet. Sí. Y Calle Payet miraba los cuadernillos y me preguntaba, ¿y cómo hicieron? Y pues lo hicimos. Éramos expertos en impresión. Grabado urgente. Esa es como una de las anécdotas curiosas de cómo un extranjero se admiraba porque éramos capaces de reproducir materiales en tan poco tiempo. Seguramente esa experiencia venía un poco de la piratería. Hey, ¿pueden cortar eso, por favor? En la edición. Bueno, pero, pero, pero también es anecdótico que en un simposio teníamos todos nuestros materiales listos para llevarlos al aeropuerto. El simposio era en Cartagena y la universidad la cerraron. Y entonces hacer gestiones para poder sacar el material fue una cosa terrible. Hasta a la brigada de institutos militares para que nos pudieran permitir sacar los materiales. Y nos permitieron sacarlos. La imprenta de la universidad estaba ahí en el primer piso donde ha funcionado la fotocopiadora. Y ahí teníamos los materiales y no nos dejaban entrar ningún carro, entonces tocó cargar bultos y bultos hasta la entrada de la rectoría. Y bueno, ahí logramos rebajar unos cuantos kilos sacando material para poderlo embarcar para el simposio. Y por último, en uno de los simposios, una de las anécdotas que más me han restregado es, en uno de los simposios yo estaba oficiando de maestro de ceremonias y la tarima donde estaba
haciendo la presentación del simposio, se rompió y me desaparecí del escenario. Un acto de magia. Entonces también hicimos actos de magia de ese estilo en el simposio. Mm. Pueden ser. No, chévere. Yo quería preguntarle, digamos, a todos, incluso a Liliana, digamos que adicional, porque, digamos, ya como lo mencionó Pedro Nelly y Luis Fernando, digamos que la parte académica pues está descontada de esa parte, pero ¿qué tanto, digamos, estos eventos también impulsan al país, digamos, a extranjeros que vienen al país, de dar a conocer regiones que normalmente pues no son tradicionales para el extranjero o para incluso algunas personas del interior? ¿Cómo ustedes ven que también, pues además de lo académico, cómo aporta el simposio en ese sentido? Liliana. Pues la verdad yo creo que los extranjeros que han venido son felices en cualquier parte de Colombia, incluso en Bogotá. Siempre pues hay cosas muy bonitas que mostrar y ellos siempre se van con las mejores experiencias. Nunca he oído quejas del sitio, del lugar, sino cualquier, cualquier parte de Colombia que hayan podido conocer, se van felices. Sí, yo lo que, sí, de acuerdo con Liliana, la parte que nosotros debemos manejar en los simposios es que dentro de la programación quede el espacio para que los asistentes conozcan algo de la región, ¿sí? Por ejemplo, hubo un simposio en 2004 en Cartagena que nos dimos una paliza tremenda de programación, prácticamente desde las 7 de la mañana hasta las 7 de la noche, y la gente quedó molestísima porque no hubo ningún espacio. Imagínense en una ciudad patrimonio cultural del mundo y no colocamos nada como de una tarde libre, algo así para que la gente pudiera disfrutar. Entonces, esa es la parte clave, ¿sí? Que podamos mostrar de cada lugar, pues que quede el espacio inclusive. Obviamente aquí en Bogotá tenemos muchos lugares cercanos, pero entonces debe quedar en la programación ese espacio para que la gente pueda ir a conocer. O sea, que ese espacio quede dentro del evento. Y bueno, últimamente lo estamos haciendo así porque ha sido algo que nos han agradecido los asistentes a los eventos, porque pueden conocer algo de todas las partes bonitas de nuestro país. Sí, yo tengo aquí una diapositiva del simposio que se ha realizado en muchos lugares, en Armenia, en Bogotá muchas veces, en Bucaramanga también varias, en Cali varias, en Cartagena bastantes, en Medellín, en Paipa, en San Andrés, en Santa Marta y, pues Sincelejo. mm, eh, el haber sacado el simposio del campus, me parece que fue una decisión correcta y que nos abrió puertas con otras instituciones académicas, que nos vinculó inclusive con el sector privado, y que eso fue una buena decisión, un, 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 un hecho importante. Eh, y, me, y en el resumen que hacíamos en algún momento de qué beneficios nos ha traído el simposio, y entonces habíamos hecho un pequeño listado de que el simposio ha contribuido a la formación de una comunidad académica. Alrededor del simposio hemos interactuado con Medellín, con los estadísticos y las empresas de Bucaramanga, de Cali, bueno, de muchos lugares. Y ahora no es extraño encontrarse uno con un estadístico de Medellín, o con un estadístico de Montería, o con uno de los de Boyacá. Se volvió realmente una comunidad académica alrededor de la estadística. El interactuar con los estadísticos de otras latitudes,
eso sí que, sobre todo con los estudiantes, los puso a volar realmente. Y a partir del simposio, pues, como lo mencionaba Luis Fernando, pues se fue Pedro Torres, se fue Castañeda, se fue Adriana Pérez, se fue, yo creo, ¿cómo se llama el que está en Brasil? Ray Eh, Donald, Ray 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 Donald. Donald Donald. Ospina. Por donde uno mire, hay estadísticos bien vinculados a nivel mundial. Por ejemplo, Santiago Velasco. Hay gente por todas partes del mundo. Intercambiar experiencias en el campo de la estadística, establecer conceptos para el desarrollo de nuevos programas, conocer temas estadísticos novedosos, conservar la continuidad y la frecuencia del evento, robustecer lazos de amistad, promover la realización de otros eventos de carácter estadístico. El simposio ha originado los simposios satélites. Alrededor del simposio se crearon los simposios regionales que han contribuido también mucho a esa conformación de comunidad académica. Ya la universidad en particular pues le ha servido para cumplir su misión de proyectarse, de internacionalizarse, de hacer expansivos sus programas a la comunidad en general. Me parece que el simposio es una maravilla. De acuerdo. Bueno, muchísimas gracias por todas las historias y anécdotas que nos compartieron. Queríamos, antes de despedirnos, contarles a todos los que nos escuchan que la razón de estar haciendo este podcast dedicado al simposio es que la semana entrante vamos a realizar un nuevo simposio en un lugar en donde nunca se había hecho, virtual. Virtual. Del Simposio número 20 30. sí, del 21 al 24 de septiembre, entonces pues queremos invitarlos a todos y para todos será una nueva experiencia porque pues se va a realizar de una manera un poco diferente. Sí, Y sí. nosotros hemos hecho pinitos en la virtualidad. Nosotros hemos hecho ya teleconferencias en el simposio. Hicimos teleconferencias en la parte educativa con los mexicanos, ¿cómo se llama? Bueno, se me fue. Que por cierto fue ministro de Educación en México hace poco, Alonso. Claudio Ojeda o Ojeda, Claudio Ojeda, Ya, sí. ya. Y con otras personas, con Batanero también hicimos teleconferencias. Con ISBIS hicimos en 2015 también teleconferencias. Teleconferencias. De alguien que no podía venir desde Brasil. Hemos ido creando Pioneros. las condiciones para que este nuevo se dé. Muy bien. Eso nos alegra. Bueno, pues finalmente queremos agradecerle al profesor Pedronel y también al profesor Luis Fernando por este espacio, también a todos los que nos escuchan. Esperemos que les haya gustado un poco acerca de la historia y conocer la historia del simposio y pues invitarlos al próximo podcast. Muchas gracias. Muchas gracias de mi A parte. ustedes muy amables, gracias Sergio, gracias Liliana. Gracias a ustedes.